La casa estaba inusualmente silenciosa esa noche, el tipo de silencio que amplifica cada respiración, cada crujido de las tablas del suelo. No era la primera vez que Sofía y yo nos quedábamos solas. Nuestros padres solían confiar en que nos las arregláramos solas, pero había algo diferente en aquella noche. Tal vez fuera la forma en que el suave resplandor del televisor iluminaba el salón, proyectando tenues sombras que bailaban a lo largo de las paredes. O tal vez fuera que la presencia de Sofía a mi lado parecía más cargada que de costumbre, como si el aire entre nosotras se hubiera vuelto más pesado, más denso, imposible de ignorar. Estábamos tumbados en el sofá, cambiando de canal sin prestar demasiada atención. El mando a distancia chasqueaba suavemente en mi mano, pero ninguno de los programas mantenía mi interés durante mucho tiempo. Mi mente seguía divagando entre pensamientos sobre la escuela, los amigos y otras cosas que no me atrevía a nombrar. Cosas que me había esforzado tanto en apartar, en enterrar bajo capas de lógica y razón. Pero por mucho que me dijera a mí misma que no eran reales, o que al menos no deberían serlo, seguían ahí, justo debajo de la superficie, esperando un momento como este para resurgir. Frente a mí, Sofía se movió ligeramente, metiendo las piernas debajo de sí misma mientras se inclinaba hacia adelante para coger una almohada. Su mirada parpadeó brevemente hacia mí antes de volver a la pantalla, pero incluso esa fugaz mirada hizo que se me oprimiera el pecho. Esta noche había algo en sus ojos, algo ilegible pero dolorosamente familiar. No era curiosidad ni preocupación, era algo más profundo que eso, una mirada que parecía ver a través de mí, más allá de todos los muros que había construido alrededor de lo que fuera que me negaba a afrontar. ¿Estás bien?, preguntó de repente, su voz atravesando limpiamente el silencio. Me sobresalté y casi dejó caer el mando a distancia. Sí, respondí demasiado rápido, forzando una sonrisa que probablemente parecía más bien una mueca. ¿Por qué no iba a estarlo? Se encogió de hombros y sus labios se curvaron en una pequeña sonrisa de complicidad. Es que pareces distraída. Estoy bien, volví a decir, aunque las palabras parecían huecas incluso cuando salían de mi boca. Volví a mirar la televisión, fingiendo concentrarme en la repetición de alguna comedia, pero las voces de los personajes se confundían y se convertían en ruido blanco. Lo único que oía era el ritmo constante de mi propio corazón, que latía fuerte e insistentemente en mis oídos. Pero no estaba bien. La verdad es que no. Últimamente había surgido algo entre nosotros, una tensión tácita que ninguno de los dos reconocía pero que ambos sentíamos. No era algo nuevo, no del todo. Desde que éramos niños, siempre había existido esa extraña cercanía, ese vínculo que iba más allá de la típica conexión entre hermanos. Lo compartíamos todo, secretos, miedos, sueños. Y tal vez eso era parte del problema. Compartir tanto con alguien significaba desdibujar líneas que ni siquiera te dabas cuenta de que existían hasta que era demasiado tarde. Sofía suspiró suavemente, recostándose contra los cojines del sofá. Por un momento, pareció contentarse con dejar que el silencio se extendiera entre nosotros, con sus dedos trazando distraídamente patrones en la tela de la almohada. Luego, casi vacilante, volvió a hablar. Es raro, ¿verdad? ¿Qué cosa?, pregunté, mirándola de reojo. Esto. Señaló vagamente entre nosotros, con movimientos lentos y deliberados. Nosotros. Estar aquí así. Solos. Se me hizo un nudo en la garganta y tragué saliva, intentando sacudirme el peso de sus palabras. No es raro, dije finalmente, con la voz más baja de lo que pretendía. Es normal. Pero lo es, insistió ella, con un tono ligero pero inquisitivo. ¿O estamos fingiendo que lo es? No tenía respuesta para eso. En lugar de eso, me volví hacia la televisión, esperando que la distracción aliviara la tensión que se acumulaba en mi pecho. Pero la verdad era que Sofía tenía razón. Esto, fuera lo que fuera, nunca había sido normal. Y en el fondo, creo que los dos lo sabíamos. Empezó de forma bastante inocente, riéndonos juntos de una película cursi, el tipo de risa que surge de la nada y permanece en el aire entre nosotros. Pero había algo más pesado debajo, una corriente subterránea que no podía nombrar. La presencia de Sofía a mi lado se sentía diferente esta noche, cargada de una energía que me erizaba la piel. Cuando se acercó y su hombro rozó el mío,
no fue un contacto casual, sino una sacudida aguda e innegable que me recorrió todo el cuerpo. ¿Alguna vez piensas en nosotros?, susurró de repente, con una voz tan suave que casi se mezclaba con el zumbido de la televisión. Me volví para mirarla, con el corazón latiéndome como si se me fuera a salir del pecho. ¿Qué quieres decir?, pregunté, con la voz temblorosa a pesar de mis esfuerzos por mantenerla firme. Dudó un momento, su mirada se desvió hacia abajo antes de volver a encontrarse con la mía. Quiero decir, nosotros. Juntos. Así. Su mano hizo un gesto vago entre nosotros, como si intentara captar algo intangible, algo que ambos habíamos temido reconocer hasta ahora. Antes de que pudiera responder, antes incluso de que pudiera procesar lo que había dicho, acortó la distancia que nos separaba. Sus labios rozaron los míos en un beso tan suave, tan tentativo, que por una fracción de segundo pensé que lo había imaginado. Se me cortó la respiración, mi mente se aceleró. ¿Debía apartarme? ¿Era real? Pero entonces sus dedos se encontraron con los míos, cálidos y firmes, y me sumergieron en el momento. Y antes de darme cuenta, cedí. El beso se hizo más profundo, lento al principio, pero cada vez más urgente, más intenso. Cada roce, cada respiración se sentía eléctrica, como si estuviéramos entrando en un territorio desconocido donde nada importaba excepto nosotros dos. El mundo exterior, la casa silenciosa, el tenue resplandor del televisor, el sonido lejano del canto de los grillos, se desvanecieron por completo. Lo único que sentía era a Sofía, el calor de su piel, el leve temblor de sus manos contra las mías, el ritmo de sus latidos sincronizados con los míos. Cuando por fin nos separamos, nuestras frentes se apoyaron, nuestras respiraciones irregulares y pesadas. Durante un largo rato, ninguno de los dos habló. El peso de lo que acababa de ocurrir flotaba en el aire, denso y tácito. ¿Qué significa esto?, murmuré, con la voz apenas por encima de un susurro, temblorosa de incertidumbre. No lo sé, admitió Sofía, mientras sus dedos trazaban patrones ausentes en mi brazo. Su tacto era suave, casi reverente, pero sus palabras transmitían una tranquila confianza. Pero no me parece mal. Y tenía razón. A pesar de la culpa que me corroía la mente, de cómo nos juzgaría la sociedad, de lo imposible que era, no me parecía mal. En todo caso, parecía inevitable, como si una fuerza invisible nos hubiera estado empujando hacia ese momento todo el tiempo. Los ojos de Sofía se clavaron en los míos, buscando consuelo o quizá permiso para seguir adelante. Quise decir algo, poner palabras al torbellino de emociones que se arremolinaban en mi interior, pero no pude. En lugar de eso, cogí su mano y entrelacé nuestros dedos con fuerza. En aquel silencio, en aquella conexión, me di cuenta de una cosa: viniera lo que viniera, no podía dejarla marchar. Ni ahora ni nunca. Ni nunca. La luz del sol se colaba a través de las cortinas, proyectando sombras doradas sobre la habitación. Me desperté, desorientado por un momento, antes de que los acontecimientos de la noche me vinieran a la memoria con todo lujo de detalles: la suavidad de los labios de Sofía contra los míos, el calor de su mano entre las mías, el modo en que nuestras respiraciones se habían sincronizado como si fuéramos dos mitades de un mismo todo. Se me apretó el pecho al recordarlo y giré ligeramente la cabeza para mirarla. Sofía seguía dormida a mi lado, con un rostro apacible como pocas veces había visto. Sus pestañas oscuras descansaban suavemente sobre sus mejillas, y el leve subir y bajar de su pecho era constante, casi hipnótico. Durante un largo rato me quedé mirándola, intentando conciliar a la persona que yacía a mi lado con la hermana que siempre había conocido. Pero ya no era solo mi hermana, no después de lo de anoche. Era algo más, algo para lo que aún no tenía palabras. Al darme cuenta, una sacudida de euforia y miedo me recorrió por dentro. Una parte de mí quería escabullirse de la cama, poner distancia entre nosotras antes de que se hiciera sentir el peso del día. Me parecía más seguro, más fácil fingir que todo era un sueño. Pero otra parte de mí, la más fuerte, no soportaba moverse. Su presencia era una atadura que me enraizaba de un modo que no comprendía del todo, pero que anhelaba de todos modos. «Buenos días», murmuró Sofía de repente, con la voz áspera por el sueño, sacándome de mis pensamientos. Se movió ligeramente y sus ojos se abrieron para encontrarse con los míos. «Buenos días», respondí, con la voz apenas por encima de un susurro.
Sentía un nudo en la garganta, como si me hubieran estrujado las palabras. Durante un momento, ninguno de los dos habló. El silencio entre nosotros no era incómodo, pero sí pesado, cargado de todo lo que aún no nos habíamos dicho. Anoche había cambiado algo fundamental entre nosotros, y ahora nos quedaba navegar por las secuelas. ¿Estás bien?, preguntó Sofía, con un tono preocupado. Su mirada era escrutadora, como si pudiera ver la tormenta que me asolaba por dentro. Asentí, aunque el nudo en mi pecho no se había aflojado. Sí, solo, intento averiguar qué significa esto. Sus labios se curvaron en una pequeña sonrisa, una que hizo que mi corazón diera un vuelco. Significa que dejamos de fingir. La sencillez de sus palabras me cogió desprevenido. ¿Dejar de fingir? ¿Era eso lo que habíamos estado haciendo todo el tiempo? Escondiéndonos tras los papeles que la sociedad nos había asignado, enterrando la verdad bajo capas de negación. La idea me aterrorizó, pero también sentí un extraño alivio al oírla decirlo en voz alta. ¿Y después qué?, pregunté, con la voz temblorosa a pesar de mis esfuerzos por parecer tranquila. Sofía extendió la mano y sus dedos rozaron los míos en un gesto tan natural que me dejó sin aliento. Luego lo resolvemos. Juntos. Su confianza me tranquilizó de una forma que no esperaba. No había vacilación en su voz, ni rastro de duda o arrepentimiento. Solo una tranquila certeza que hizo que el caos de mi mente se calmara, aunque solo fuera por un momento. Pero aunque sus palabras me reconfortaron, también me llenaron de inquietud. Juntos. Parecía sencillo, pero sabía que no lo sería. El mundo fuera de estos muros no lo entendería, no aceptaría lo que compartíamos. Y, sin embargo, cuando miré a Sofía, sus ojos color avellana se encontraron con los míos con una intensidad que me aceleró el pulso. Me di cuenta de que el mundo no me importaba en ese momento. Lo único que importaba era la conexión entre nosotros, cruda y sin filtrar, innegable en su verdad. No podemos decírselo a nadie, dije en voz baja, asimilando la realidad de nuestra situación. Nunca. Sofía asintió, con expresión seria pero inquebrantable. Lo sé. Pero eso no significa que tengamos que escondernos el uno del otro. Sus palabras tocaron una fibra sensible en lo más profundo de mí, resonando con algo que había enterrado hacía mucho tiempo. Quizá tenía razón. Quizá no teníamos que dejar que el miedo dictara nuestra forma de avanzar. Por primera vez, me permití imaginar un futuro en el que no tuviéramos que elegir entre el amor y el secreto, un futuro en el que simplemente pudiéramos ser asterisco. Pero aunque la idea me llenaba de esperanza, no podía ignorar los riesgos. Amar a Sofía significaba caminar por la cuerda floja, equilibrando la euforia y el miedo a cada paso. Tengo miedo, admití, con voz apenas audible. Yo también, dijo Sofía suavemente, apretando sus dedos alrededor de los míos. Pero tengo más miedo de perderte. Su sinceridad cortó mis dudas, dejando solo la verdad. Yo sentía lo mismo. Fuera lo que fuese lo que había entre nosotros, valía la pena luchar por ello. Y mientras nos tuviéramos el uno al otro, quizá podríamos enfrentarnos a cualquier cosa. El sonido de la puerta al abrirse señaló el regreso de nuestros padres, devolviéndonos a la realidad. Intercambiamos una mirada, acordando sin palabras volver a nuestros roles habituales. El peso de lo que habíamos compartido me oprimía el pecho, pero me obligué a concentrarme en lo mundano, deshacer la compra, poner la mesa, cualquier cosa que me mantuviera las manos ocupadas y la mente en espiral. ¿Qué tal el fin de semana?, preguntó mamá durante la cena, con el ceño ligeramente fruncido mientras nos estudiaba a los dos. Era una pregunta sencilla, que ya nos había hecho en innumerables ocasiones, pero esta noche la sentía cargada, como un interrogatorio más que una conversación casual. Está bien, dijo Sofía despreocupadamente, con un tono mesurado y una expresión neutra. Cogió su vaso de agua y dio un sorbo que parecía deliberado, casi ensayado. Silencio, añadí rápidamente, forzando una sonrisa que probablemente parecía más bien una mueca. Apreté los dedos en torno al tenedor mientras apuñalaba un trozo de brócoli, intentando parecer indolente mientras el corazón se me aceleraba en el pecho. Parecían satisfechos con nuestras respuestas, ajenos a la tensión que se cocía a fuego lento bajo la superficie. Pero a medida que avanzaba la comida, cada risa, cada mirada compartida parecía un riesgo. Aún así,
no podíamos evitarlo. La conexión entre nosotras era demasiado fuerte para ignorarla, tirando de nosotras como un hilo invisible incluso cuando intentábamos actuar con normalidad. Cada vez que la rodilla de Sofía rozaba la mía bajo la mesa o sus ojos se encontraban con los míos durante un segundo de más, sentía que los muros que tanto intentábamos reconstruir empezaban a desmoronarse. Aquella noche, después de fregar los platos y de que nuestros padres se marcharan a su habitación, me encontré ante la puerta de Sofía, con la mano sobre el picaporte. La casa estaba en silencio, salvo por el leve zumbido del frigorífico de la cocina y el crujido ocasional de las tablas del suelo al asentarse. No debería haber estado allí, no era seguro, pero la atracción hacia ella era demasiado fuerte para resistirla. «Puedes entrar», dijo en voz baja, como si me hubiera estado esperando. Su voz apenas superaba un susurro, pero atravesó la fina madera de la puerta y me envolvió como un cálido abrazo. Entré y cerré la puerta con un suave chasquido. Estaba sentada en la cama, con las rodillas apoyadas en el pecho, y levantó la vista con una pequeña sonrisa cuando me vio. La habitación estaba tenuemente iluminada por el resplandor de su lámpara de noche, que proyectaba sombras doradas sobre su rostro. Estaba preciosa, aunque sabía que no debía decirlo en voz alta. «No podías mantenerte alejada», bromeó, con un tono ligero pero teñido de algo más profundo, una comprensión, quizá, de lo imposible que era para cualquiera de los dos fingir que nada había cambiado. Solté una risita nerviosa y crucé la habitación para sentarme a su lado. El colchón se hundió bajo mi peso y ella se movió ligeramente para hacerme sitio. Nuestros hombros se rozaron y sentí una descarga eléctrica que no pude reprimir. «No», admití, con voz apenas audible. «Supongo que no». Por un momento, ninguno de los dos habló. El silencio entre nosotros no era incómodo, pero sí pesado, lleno de todo lo que no nos habíamos dicho desde el regreso de nuestros padres. Quería preguntarle si ella también lo sentía, si el aire parecía más denso cada vez que estábamos en la misma habitación, si se me aceleraba el pulso con solo pensar en ella. Pero las palabras se me atascaron en la garganta, enredadas en el miedo y la incertidumbre. Sofía extendió la mano y sus dedos rozaron los míos. El roce fue tentativo, casi vacilante, pero de todos modos me invadió una oleada de calor. «Debemos tener cuidado», dijo finalmente, con voz suave pero firme. «Si se enteran». «Lo sé», la interrumpí, aunque mi voz carecía de convicción. Por supuesto, conocía los riesgos, ambos los conocíamos, pero reconocerlos en voz alta los hacía parecer más reales, más insuperables. «Pero no quiero perder esto. Lo nuestro». Me agarró la mano con más fuerza y me aferró al momento presente. «No lo perderás», prometió, con la mirada firme e inquebrantable. «Pase lo que pase, lo resolveremos. Juntos». Sus palabras me dieron una sensación de consuelo que no sabía que necesitaba, pero también me dejaron con un dolor persistente. Porque, por mucho que quisiera creerla, lo cierto era que el camino no iba a ser fácil. Cada mirada robada, cada roce fugaz conllevaba la amenaza de ser descubiertos, y el peso de ese conocimiento se cernía sobre nosotros como una nube de tormenta. Aún así, mientras estaba sentado a su lado, con las manos entrelazadas y la respiración acompasada en la silenciosa oscuridad, me permitía albergar esperanzas. Quizá pudiéramos encontrar la manera de navegar por todo esto, de equilibrar el amor que compartíamos con la vida que se esperaba que lleváramos. O tal vez nos estábamos engañando a nosotros mismos, persiguiendo algo que nunca podría existir de verdad. De cualquier manera, sabía una cosa con certeza, no estaba lista para dejarlo ir. Todavía no. Los días siguientes fueron un delicado equilibrio de secretismo y rutina. Nos convertimos en maestros de la sutileza, perfeccionando el arte de las miradas robadas y los roces fugaces cuando nadie nos veía. Cada momento que pasábamos juntos se sentía cargado, la conexión entre nosotros se hacía más fuerte cada día que pasaba. Sin embargo, bajo la superficie de nuestra normalidad cuidadosamente construida, había un trasfondo de algo más profundo, algo tácito pero innegable. Una tarde, sentados juntos en el jardín, con el sol poniente proyectando un resplandor dorado sobre el mundo, me volví hacia Sofía con una pequeña sonrisa. El aire era cálido, con el leve zumbido de las cigarras y el aroma terroso del final del verano. Era uno de esos raros momentos en los que el tiempo parecía ralentizarse, dejándonos a los dos solos en su abrazo. «Tenías razón», dije en voz baja,
rompiendo el silencio que nos separaba. Mi voz tenía un peso que no pretendía, pero me pareció necesario decirlo en voz alta. En todo. Sofía levantó una ceja y sus labios se curvaron en una sonrisa juguetona que no ocultaba la seriedad de sus ojos. Suelo serlo, bromeó, apoyándose en el banco con una facilidad que me hizo palpitar el corazón a pesar de mí misma. Me reí, con un sonido ligero y genuino, aunque con un deje nervioso. No dejes que se te suba a la cabeza. Ni se me ocurriría, replicó, con un tono burlón pero cálido. Inclinó ligeramente la cabeza y me estudió con una intensidad que me aceleró el pulso. Pero en serio, María. Su voz se suavizó y perdió su tono juguetón. Lo decía en serio. Lo resolveremos juntos. Sus palabras flotaban en el aire, cargadas de significado. No eran solo una confirmación, eran una promesa, un juramento que me produjo un escalofrío. Cogí su mano y nuestros dedos se entrelazaron sin esfuerzo, como si pertenecieran a ese lugar. La calidez de su tacto me ancló en el momento presente, incluso cuando mi mente pensaba en todos los retos a los que podríamos enfrentarnos. Lo sé, dije finalmente, con la voz apenas por encima de un susurro. No era la incertidumbre lo que me frenaba, sino la enormidad de lo que estábamos haciendo. Amar a Sofía no era sencillo. No era seguro. Pero era real, y era nuestro. Y de alguna manera, eso hacía que valiera la pena cada riesgo. Y mientras te tenga a ti, continué, encontrándome con su mirada, sé que estaremos bien. La expresión de Sofía se suavizó, sus ojos color avellana escudriñaron los míos como si trataran de memorizar cada detalle. Por un momento, ninguno de los dos habló. El mundo a nuestro alrededor se desvaneció en el fondo, el canto de los grillos, el susurro de las hojas en la brisa, la luz del sol que se desvanecía, todo parecía secundario a la comprensión silenciosa que pasó entre nosotros. No vamos a tener todas las respuestas de inmediato, dijo finalmente, con voz firme pero teñida de vulnerabilidad. Pero no las necesitamos. Todavía no. Lo que tenemos ahora es suficiente. Sus palabras calaron hondo en mí, resonando con algo que había tenido demasiado miedo de admitir, que el amor no siempre viene bien empaquetado ni se explica fácilmente. A veces, desafía la lógica, cambia las reglas y te obliga a enfrentarte a partes de ti mismo que no sabías que existían. Y aunque el camino por delante estaría, sin duda, plagado de complicaciones, sentado aquí con Sofía, cogido de su mano bajo el resplandor dorado del crepúsculo, no podía arrepentirme de nada. Vale, murmuré, apretando suavemente su mano. Un paso cada vez. Ella sonrió entonces, una sonrisa suave y genuina que le llegó a los ojos e iluminó toda su cara. Exacto. Juntos. Cuando los últimos rayos de sol desaparecieron tras el horizonte, sumiendo el jardín en la sombra, sentí que me invadía una extraña sensación de paz. El futuro era incierto, sí, pero por primera vez en lo que parecía una eternidad, no me daba miedo. Porque, viniera lo que viniera, de algo estaba segura, no tendría que afrontarlo sola. En las semanas siguientes, me cuestioné todo, nuestra identidad, nuestro vínculo, los límites que habíamos cruzado. La sociedad lo consideraría incorrecto, tabú, antinatural. Pero en los confines de nuestro mundo común, me parecía correcto. El peso de las expectativas sociales me presionaba como una mano invisible, pero cada vez que miraba a Sofía, esas dudas parecían disolverse en algo más suave, más tranquilo. No éramos solo hermanas, éramos el todo de la otra. Nuestra conexión trascendía las etiquetas, desafiaba la lógica. No se trataba de sangre u obligación, era algo más profundo, primario e inquebrantable. Y mientras el miedo a ser descubierto se cernía sobre nosotros, proyectando largas sombras incluso en nuestros momentos más felices, la idea de perderla me aterrorizaba aún más. No tienes por qué tener miedo, me dijo Sofía una noche, con voz suave pero firme. Me cogió la mano y entrelazó sus dedos con los míos como si fueran suyos. Su tacto me conectó a tierra, fue un salvavidas que me sacó del borde de mis pensamientos en espiral. Lo sé, respondí, aunque mi voz seguía teñida de incertidumbre. Mi mente corría hacia adelante, imaginando todas las formas en que esto podría desencadenarse, lo que la gente podría decir, cómo nos mirarían, el juicio que seguramente seguiría. Ojalá supiera lo que nos depara el futuro. Sofía sonrió y apoyó la cabeza en mi hombro.
Su calidez se filtró en mí, calmando la tormenta interior. No podemos controlar el futuro, María, pero sí cómo lo afrontamos. Sus palabras quedaron en el aire, sencillas pero profundas. Me recordaron quienes éramos juntos, no dos mitades unidas por lazos familiares, sino dos seres completos que se elegían el uno al otro a pesar del caos que nos rodeaba. Sin embargo, las preguntas persistían. ¿Quiénes éramos realmente? ¿Era esto amor o era algo totalmente distinto? ¿Importaba? En los momentos de tranquilidad entre nosotros, cuando el mundo exterior se desvanecía, ninguna de esas respuestas parecía importar. Lo que importaba era el modo en que su risa iluminaba la habitación, el modo en que su mirada me hacía sentir visto de un modo en que nadie más lo había hecho nunca. Pero cuando estaba sola, las dudas se deslizaban como ladrones en la noche. ¿En quién me estaba convirtiendo? Esta versión de mí misma, esta mujer que amaba a su hermana de un modo que la sociedad consideraba prohibido, me resultaba extraña y familiar a la vez. Amar a Sofía me obligó a enfrentarme a partes de mí misma que había enterrado hacía mucho tiempo, deseos que no entendía, miedos que no podía nombrar. Durante tanto tiempo, había vivido dentro de las líneas trazadas por otros, adhiriéndome a reglas que nunca cuestioné. Ahora, esas líneas me parecían arbitrarias, frágiles incluso, como la tiza emborronada por la lluvia. Una noche, sentados uno junto al otro en el sofá, con el tenue resplandor de la televisión iluminando la habitación, me volví hacia ella. ¿Has pensado alguna vez en lo que esto significa? Le pregunté, con la voz apenas por encima de un susurro. No solo para nosotros, sino para lo que somos. Sofía ladeó la cabeza y me estudió con una intensidad que me oprimió el pecho. ¿Qué quieres decir? Quiero decir. Dudé, buscando las palabras adecuadas. Esto lo cambia todo. No solo cómo nos vemos el uno al otro, sino cómo nos vemos a nosotros mismos. Cómo nos ve el mundo. Asintió lentamente, con expresión pensativa. Sí, pienso en ello. Pienso mucho en ello. Pero la cuestión, María, es que no nos define lo que piensen los demás. Siempre hemos sido diferentes, tú y yo. Eso es lo que nos hace especiales. Su confianza me pilló desprevenida, como me ocurría a menudo. Donde yo veía complicaciones, ella veía claridad. Donde yo veía miedo, ella veía libertad. Quizá por eso nos compenetrábamos a la perfección, por eso nuestro vínculo era inquebrantable incluso cuando las probabilidades estaban en nuestra contra. Pero, ¿y si es demasiado? Insistí, con la voz temblorosa. ¿Y si lo perdemos todo por esto? Sofía se acercó y apoyó ligeramente la mano en mi rodilla. El gesto fue pequeño pero deliberado, un recordatorio de la fuerza que llevaba dentro, y de la fuerza que creía que yo también poseía. Entonces reconstruiremos, dijo con firmeza. Juntos. Porque mientras nos tengamos el uno al otro, nada más importa. Su certeza atravesó mis dudas como la luz del sol entre las nubes. Tenía razón. Fueran cuales fueran los retos que nos aguardaban, los sacrificios que tuviéramos que hacer, los afrontaríamos codo con codo. No se trataba solo de sobrevivir, sino de prosperar, de crear una vida en la que pudiéramos existir libremente, auténticamente. A medida que los días se convertían en semanas, empecé a dejar de lado la necesidad de respuestas, de certezas. En lugar de eso, me centré en el presente, el calor de la mano de Sofía en la mía, el sonido de su risa llenando el silencio, la forma en que su presencia me anclaba al momento. Juntos, creamos un espacio en el que podíamos simplemente ser asterisco, sin que nos afectaran los juicios del mundo exterior. Y quizá eso fuera suficiente. A medida que los días se convertían en semanas, Sofía y yo empezamos a encontrar nuestro ritmo, navegando por las complejidades de nuestra relación con un cuidadoso equilibrio de cautela y valentía. Sabíamos que el camino no sería fácil, pero también sabíamos que valía la pena luchar por nuestro vínculo. El mundo exterior a menudo se sentía como un zumbido distante, su ruido se desvanecía en el fondo siempre que estábamos juntos. Cada mirada robada, cada roce fugaz llevaba el peso de algo mucho más profundo de lo que ninguno de los dos se había atrevido a expresar. Y, sin embargo, en medio del miedo y la incertidumbre, había una innegable sensación de claridad, una comprensión silenciosa de que, fuera lo que había entre nosotros, no era algo que pudiéramos o quisiéramos ignorar. Una noche,
mientras yacíamos enredados en su cama, con el tenue resplandor de la luna proyectando suaves sombras sobre la habitación, me volví hacia ella con una pregunta que me rondaba la cabeza. No era simple curiosidad, sino la necesidad de poner nombre a lo que compartíamos, de dar forma a las emociones que se arremolinaban en mi interior. ¿Crees que esto es amor?, pregunté, con la voz apenas audible por encima del sonido de nuestra respiración. Sofía ladeó la cabeza, considerando la pregunta. Su mirada se detuvo en la mía, buscando algo que no había dicho antes de hablar. Creo que son las dos cosas, dijo lentamente, con tono pensativo. Siempre nos hemos querido, María. Eso no ha cambiado. Pero quizá ahora lo veamos de otra manera. Sus palabras flotaban en el aire, cargadas de significado. No eran solo una respuesta, eran una invitación a explorar lo más profundo de lo que sentíamos, a enfrentarnos a la verdad sobre la que ambos habíamos pasado de puntillas. Aún así, no podía deshacerme de las dudas persistentes, del miedo a lo que este tipo de amor podría significar para nosotros. ¿Y eso no te asusta?, pregunté, con la voz ligeramente temblorosa, apenas por encima de un susurro. Sofía vaciló, sus dedos trazaban patrones ausentes a lo largo de mi brazo. Cuando por fin me miró, sus ojos estaban firmes, llenos de una vulnerabilidad que reflejaba la mía. Claro que sí, admitió, con voz suave pero firme. Pero lo que más miedo me da es la idea de perderte. Sus palabras atravesaron mis dudas como la luz del sol se abre paso entre las nubes de tormenta. En ese momento, me di cuenta de la fuerza que hacía falta, no solo para enfrentarse al mundo, sino para enfrentarnos a nosotros mismos. Abrazar este vínculo, por poco convencional o complicado que pudiera parecer a los demás, requería un tipo de valor que no sabía que poseía. Y sin embargo, aquí estábamos, eligiéndonos el uno al otro a pesar de todo lo que nos decía que no debíamos hacerlo. Cogí su mano, entrelazando nuestros dedos como si quisiera anclarme a ella. Yo tampoco quiero perderte, susurré, con la voz cargada de emoción. Sofía sonrió, una pequeña pero genuina expresión que hizo que me doliera el pecho de la mejor manera posible. Entonces lo resolveremos, dijo con firmeza. Juntos. Su convicción me dio esperanzas, una creencia frágil pero persistente de que podríamos navegar por este territorio inexplorado sin perdernos a nosotros mismos, o el uno al otro, en el proceso. Durante mucho tiempo había vivido dentro de los límites establecidos por la sociedad, temerosa de salirme de ellos por miedo a ser juzgada o rechazada. Pero estar con Sofía me enseñó algo profundo, que el amor no se rige por normas ni etiquetas. Existe en los espacios entre las palabras, en los momentos tranquilos en los que dos almas conectan a un nivel que desafía toda explicación. Aquella noche, mientras estábamos tumbados bajo la atenta mirada de la luna, me permití simplemente ser asterisco. Sin miedo, sin dudas, solo con la reconfortante presencia de la única persona que realmente me comprendía. Las lecciones que estábamos aprendiendo no eran solo sobre el amor, eran sobre la aceptación, sobre encontrar el valor para aceptar lo que éramos, con defectos y todo. No cabe duda de que el camino por delante estaría plagado de retos. Habría momentos de duda, momentos en los que el peso de nuestro secreto amenazaba con abrumarnos. Pero en esas horas tranquilas, rodeados únicamente por el calor de los brazos de Sofía y el ritmo constante de los latidos de su corazón, supe una cosa con certeza: mientras nos tuviéramos el uno al otro, podríamos capear cualquier tormenta. Y tal vez esa fue la mayor lección de todas, que el amor, en su forma más pura, no se trata de perfección. Se trata de conexión. Se trata de elegir a alguien una y otra vez, incluso cuando el mundo trata de decirte que está mal. Mientras me dormía, arrullado por el sonido de la respiración de Sofía y el suave zumbido de la noche, sentí que me invadía una sensación de paz, una tranquila seguridad de que, pasara lo que pasara, lo afrontaríamos juntos. Puede que el mundo exterior nunca nos entienda, puede que nunca acepte lo que compartimos. Pero dentro de la seguridad de nuestro santuario, somos libres de ser quienes realmente somos, de amar sin juzgar, sin miedo. Las paredes de este espacio no contienen condenas, solo la verdad silenciosa de lo que existe entre nosotros. Es aquí, en estos momentos, donde me siento más viva, más plena. Sofía y yo hemos caminado por una frágil línea, sorteando la tensión entre las expectativas sociales y la innegable atracción de nuestros corazones. Hubo momentos en los que la duda susurraba con fuerza, instándome a apartarme,
a protegerme del peso de lo que habíamos elegido. Sin embargo, cada vez que la miraba a los ojos, recuperaba la determinación. En su mirada, no solo veo un reflejo, sino una afirmación, un espejo de las partes de mí misma que antes temía reconocer. A la sombra del tabú, incluso los vínculos más fuertes pueden flaquear, pero la redención reside en el valor de abrazar lo que realmente somos. Esas palabras resuenan ahora en mi mente, como un recordatorio de lo lejos que hemos llegado. Nuestro viaje ha estado plagado de incertidumbres, de preguntas a las que quizá nunca encontremos respuesta. Pero a pesar de todo, hay algo que sigue estando claro: nos pertenecemos el uno al otro. Esa verdad me sostiene, incluso en los días en que el mundo me parece imposiblemente pesado. Mientras nos tengamos el uno al otro, sé que estaremos bien. Juntos hemos construido algo raro y hermoso, una conexión que desafía la lógica, pero que me parece más real que cualquier otra cosa que haya conocido. Hemos aprendido a llevar la complejidad de nuestro vínculo no como una carga, sino como un regalo, un testimonio de la profundidad de lo que puede significar el amor. El futuro se extiende ante nosotros como una historia no escrita, con sus páginas en blanco pero llenas de posibilidades. No sé qué retos nos aguardan ni cómo responderá el mundo si llega a saber de nosotros. Pero sí sé una cosa: mientras Sofía esté a mi lado, tengo todo lo que necesito para afrontar lo que venga. Por primera vez, entiendo que la esperanza no es certeza, sino fe. Fe en nosotros mismos, en nuestro vínculo y en la creencia de que el amor, por poco convencional que sea, siempre encontrará la manera de perdurar. Y así, tomados de la mano, avanzamos, no atados por el miedo, sino animados por la promesa del mañana.